jueves se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional en la que por mayoría se declara improcedente la demanda competencial presentada por el Ejecutivo. Esto a propósito de la vacancia presidencial por incapacidad permanente. El fallo ha desatado una enorme polémica. Está claro que el fallo se ajusta a lo solicitado, el fallo se acata. Ha sido, sin duda, un revés fuertísimo para Martín Vizcarra y es cierto también que se ha desperdiciado una oportunidad muy importante para definir con precisión cómo interpretar incapacidad moral permanente. Marco Vázquez y Walter Jiménez con todos los ángulos del debate. Esa es la decisión que tengo que comunicar a la ciudadanía. Ese es el anuncio que tengo que hacer, que el tribunal en mayoría ha declarado improcedente el pedido de la demanda competencial. Sentencia que no sentencia. Bueno, considero que el tribunal ha perdido la posibilidad de haber dejado sellada esa interpretación constitucional. Bueno, tendremos que comunicarle la decisión de mayoría que el Pleno ha decidido no decir nada sobre el tema. Y esa es la decisión oficial y es la que rige institucionalmente. La improcedencia de la llamada demanda competencial que se presentó contra la moción de la primera vacancia contra Martín Vizcarra por el caso Swin ha vuelto la mirada al Tribunal Constitucional y ha disparado la polémica contra este por no haberle puesto reglas al denostado artículo de vacancia por incapacidad moral permanente. Exigimos también que se respeten los argumentos de nosotros. Es una decisión que se tiene que respetar y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia. Si se sustrae la materia, ya usted no tiene materia por resolver. La norma toma vida en la vida social. La norma no es una situación abstracta que vive desencadenada de la realidad. Hay una posición en mayoría que ha decidido guardar silencio y decir que acá no hay nada que discutir. La doctora Ledesma tiene su posición, yo la respeto muchísimo, pero ella tiene también que respetar la posición de sus colegas magistrados y tiene que aprender a respetar la posición de una mayoría. Estas son las páginas 7 y 8 de la sentencia. Solamente 2 carillas que 4 magistrados del TC suscribieron como sus fundamentos para rechazar la demanda competencial. Rechazo que quedó plasmado solamente en 3 líneas en el punto 6. No corresponde a este tribunal emitir pronunciamiento por cuanto a la fecha se ha producido la sustracción de la materia controvertida. Por estos fundamentos ha resuelto declarar improcedente la demanda. En Cristiano, el Ejecutivo le pidió al TC anular la moción de vacancia del Congreso por el caso Swin, porque menoscababa las competencias de la presidencia. Como esa primera vacancia murió, no ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. El TC dijo que no tenía nada que anular o que decir, pues había muerto. Es decir, lo que se pedía fue sustraído con la votación del Congreso que mató esa vacancia. Y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia. Si se sustrae la materia, ya usted no tiene materia por resolver. Ergo, sustracción de la materia. Finalmente, el voto en mayoría es por la sustracción de materia, que quiere decir ya no hay nada que resolver porque el asunto ya no está vigente, ya se resolvió. Con esa sustracción, la mayoría del TC decidió no decir nada más respecto a las reglas del artículo de la vacancia por incapacidad moral permanente. Por aquello llegó la acusación de lavada de manos. Me parece que el tribunal o la mayoría ha dado una salida formalista que no
parte de lo que suele ser la conducta habitual del Tribunal Constitucional, que muchas veces se pronuncia más allá de lo que le preguntan. Sustraerse, decir esto ya, yo ya no tengo nada que resolver acá porque esto se conjuró, es en sencillo lavada de manos. Bueno, no quiero utilizar ese nombre, pero creo que el tribunal ha perdido el tren de la historia. O sea, se han seguido todas las formalidades, todos los plazos, todos los trámites, para al final no resolver. No me parece la conducta más seria, sinceramente. Me siento defraudado como ciudadano, como constitucionalista, como persona que se sopló la audiencia, mirándola, como tanta gente que nos soplamos la audiencia, para que al final me digan sustracción de materia. Mucho más importante que el menoscabo de las atribuciones, para mí lo más importante es que esta causal, en la forma como está siendo aplicada, está alterando el equilibrio de poderes y convirtiendo el sistema presidencialista atenuado en un sistema parlamentarista. Para decir en términos incluso muy criollos, el sartén por el mango lo tiene el Parlamento. Han tomado una decisión a favor de la Constitución. Eso es perfectamente válido y tiene respaldo doctrinal. Algunos creen que la causal tiene que ser un poco más acotada, más entendida o más restringida, y otros que tienen que quedarse como una fórmula abierta. Ambas posiciones son válidas. No es que una sea la cierta y la otra sea ignorante. Lo que pasa es que una tiene el respaldo mayoritario de los votos y la otra no. Por lo tanto, esta, la primera, se hace sentencia y la otra no. Pero ambas opciones son perfectamente posibles en el derecho. Pero también entonces yo sí puedo decir, oye, estos señores se han lavado las manos en vez de normar, o bueno, constreñir, darle características a la vacancia. Estos señores que no se han lavado la mano desde el punto de vista que no han querido dejar la misión de justicia. Lo que han hecho es decir, la norma como está bien para mí, la entiendo perfectamente y se ha aplicado bien. Eso no es lavarse las manos, es tomar una opción. Los magistrados que ganaron en número e hicieron sentencia en el TC son una historia repetida, como casi todas las votaciones polémicas del Tribunal Constitucional. Se armaron los clásicos dos bloques, a un lado Blume, Ferrero y Sardón, 3-3, y al otro Ledesma, Eloy Espinosa y Ramos. Al medio de los dos grupos, como siempre, el tribuno Manuel Miranda, decidiendo en la práctica por quién se inclina al final la balanza. En la disolución del Congreso se fue con Ledesma y rechazaron la demanda competencial de Olaechea. Hoy se fue con Blume e hicieron 4 para rechazar la demanda competencial de Vizcarra. Hay una posición en mayoría que ha decidido guardar silencio y decir que acá no hay nada que discutir. Constitucionalmente hablando, nos quedamos con el enigma, de saber, ¿fue correcto haber utilizado esa causal para haber vacado al señor Vizcarra? Es la duda que la historia la tendrá que responder, porque lamentablemente el tribunal no ha sellado una posición. Para analizar qué dicen además los fundamentos de los votos individuales de los tribunos, primero empezaremos con la mayoría. Ferrero dice que no pueden entrar en la segunda vacancia que sí se concretó contra Vizcarra, porque la demanda fue solo por la primera moción de vacancia del caso Swin. Solo una nueva demanda competencial contra la moción del 20 de octubre de 2020 habría permitido al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre esta. Actuar de otra manera implicaría que este tribunal entra de oficio a resolver sobre un acto no demandado, lo cual no solo agravia el derecho de defensa del emplazado, sino que es imposible a la luz de los procesos constitucionales. Sardón dice que solo se resuelve lo que se les pide y entra en polémica con el grupo de Ledesma. El Tribunal Constitucional no puede ir más allá, como pretenden mis colegas que acogen la presente demanda. El Tribunal Constitucional, vía interpretación, no puede reescribir la Constitución. Además, inca al procurador del Estado. Llama la atención la conducta del procurador del Poder Ejecutivo. Nos solicitó
que realizáramos una interpretación amplia de la facultad del Poder Ejecutivo de plantear cuestiones de confianza, de modo que incluyera competencias exclusivas del Congreso y su denegación fáctica. Hoy pretende que realicemos una interpretación estrecha de la atribución del Congreso de declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Como se sabe, quien sí defendió cerradamente no tocar el artículo de la vacancia por incapacidad moral permanente fue Blume. Entonces quedaría abierta la posibilidad, doctor Blume, de que en cualquier otro momento en el futuro se busque vacar un presidente bajo un concepto que no está claro. Mire, ese concepto... ¿Es consciente usted de ese riesgo? Mire, ese concepto no debe estar claro, porque depende de cada situación, de la peculiaridad de cada situación. ¿El concepto no debe estar claro? No, así es una cláusula, escúchame pues, ya. Es una cláusula abierta que habilita al Congreso frente a diversas situaciones. Usted no puede puntualizar esta, porque la realidad supera esa previsión. La pregunta es la siguiente para hacer de contraparte. El magistrado Blume ha dicho, esto sí tiene que quedar así. O sea, sí hay una intencionalidad de que sea abierto este artículo. ¿Por qué está mal esa posición? Yo creo que es controvertido cómo interpretar el artículo de la vacancia por incapacidad moral, porque efectivamente lo debatieron los constituyentes de la Carta del 79 y lo del 93. Y lo dejaron así. Claro. Y lo dejaron así. Por eso no podemos decir que era manifiestamente inconstitucional lo que ha hecho el Congreso. No. Pero el punto es, yo le diría, pudo haberse dado algunos criterios. La ponencia de la presidenta Ledesma en minoría con Ramos sí estableció criterios para utilizar el artículo de la vacancia por incapacidad moral permanente, sentenciando que la moción de vacancia por el tema Richard Swing fue inconstitucional, pues... Punto 93. Porque ésta se basó en hechos interpretables, sustentados únicamente en información periodística. Por tanto, dicho acto devino en inconstitucional. La ponencia de Ledesma y Ramos dice que por una llamada relación de identidad, también se puede pronunciar sobre la segunda vacancia contra Vizcarra. Y dice lo mismo, que se basó en hechos interpretables. Punto 95. Se trataba de un conjunto de hechos interpretables, de los cuales se tomó conocimiento solo a través de un reportaje periodístico difundido en los medios de comunicación. Los criterios que establece de forma para aplicar la vacancia por incapacidad moral permanente incluyen, entre otros: 1. Una comisión especial que examine los elementos probatorios de la vacancia y presente al final un informe. 4/5 de los votos de los congresistas. Una segunda votación. Y no vacancia en el último año de gobierno. Todo, sin embargo, ha quedado solo en el tintero, pues... por los votos de los tribunos, el artículo de la incapacidad moral permanente ha quedado tal como estaba. Utilizando un formalismo, si bien no es ilegal, ¿le parece a usted lo que se llama una lavada de manos? A ver, suena duro decirlo, ¿no? Porque los magistrados que votaron mayoría pueden decir que lo que han dicho no es ni ilegal ni inconstitucional. Y probablemente tienen razón. Pero como digo, el Tribunal Constitucional es frecuente que frente a un caso aprovecha para pronunciarse. Y esa es la situación por la cual estamos en la situación que estamos. Lo que dice la sentencia, en buena cuenta, es que no es la situación de la causal, como de alguna manera la opinión pública lo cree ahora, es la situación política. La causal ha servido, porque si fuera de restringirla o fuera de minimizarla, Fujimori no hubiese podido ser vacado. No tiene una sentencia en ese momento, es citado el mismo día, es vacado con 62 votos y nadie ha discutido que la causal de
incapacidad moral permanente le caía como anillo al dedo a Fujimori. Entonces, al tener una situación como esa, no podemos tampoco hacerla desaparecer de la Constitución solamente para darle uso al señor Vizcarra. Si bien es un tema controvertido, se necesitaba que el tribunal, en tanto no se realice una reforma constitucional que es necesaria, el tribunal acotara esta atribución. No existen partidos políticos como los que teníamos incluso antes. Es una carencia del sistema democrático. Claro, pero ¿no será que ha sido mal utilizada? ¿No será que el problema es el político más que el artículo? Le hago sí, evidentemente. Un bisturí en manos de un excelente cirujano es una magnífica herramienta. Pero el mismo bisturí en manos de un delincuente se convierte en una letal arma. En este caso, es una arma letal contra la democracia. La posición minoritaria quizás está a favor de de una opción popular ahora, de una opción que está en la opinión pública, pero la verdad de las cosas es que la raíz de la crisis por la vacancia no está en la Constitución, no está en la pobre Constitución, está en el accionar político que hemos tenido. No se logró establecer la inconstitucionalidad con los votos. Eso, sin embargo, no quiere decir que esté cerrado el camino para zanjar este tema, que es tan urgente y tan importante. Y eso podría darse incluso a través del Congreso, que, por supuesto, no podría ser este. Ahora, estrictamente, la sentencia alcanzó la mayoría. Es cierto también, y lo volvemos a repetir, que se desperdició una oportunidad, sin duda. Hacemos una brevísima pausa y ahora sí, nos va